Muy buenos días, estimados hermanos y amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Y quiero que me acompañes hoy a reflexionar en este tema que lleva como título Levantando un altar. Estaremos basando esta predicación el día de hoy en Levíticos capítulo 6, versículos 12 hasta el 13, que dice de la siguiente manera: Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. Versículo 13. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. Quiero centrar la atención en una palabra que posiblemente sea muy común para todos nosotros, pero que tiene un gran significado para nuestros días. La palabra es altar. En hebreo la palabra altar es Mizbeach, que significa lugar de la matanza, lugar del sacrificio o lugar alto, como también lo conocemos allá en ese primer caso en Génesis capítulo 8 versículo 20, que nos dice: y edificó Noé un altar a Yahvé, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Más adelante el término se referiría a una mesa a la que se quema el incienso. Éxodo 31:1 que nos dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. El altar del holocausto en el Antiguo Testamento era símbolo del arrepentimiento, lugar donde se ofrecía sacrificio a Dios. El altar es símbolo de oración, adoración y comunión a Dios. El altar era sinónimo de la presencia de Dios. Cada sacrificio bien intencionado en el altar significaba que Dios estaba presente. Ahora, por esa razón y otras razones, nosotros podemos decir, en primer lugar, hay que encender el fuego en el altar. Y yo quiero que vayamos nuevamente al versículo que leímos hace un momento, que nos dice: y el fuego encendido sobre el altar. Uno de los trabajos de los levitas, la tribu sacerdotal, era encender el fuego del altar del sacrificio. Eso lo podemos ver en Levítico capítulo 1 versículo 7, que nos dice: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Este era uno de los trabajos habituales de cada uno de los levitas, y sobre todo los que estaban encargados tenían la tarea específica de encender el fuego y mantenerlo encendido por mucho tiempo. Ahora nos preguntamos nosotros: ¿y qué hacemos nosotros con esta enseñanza? La enseñanza que yo quiero traer para ustedes en el día de hoy es que cada hogar cristiano es un altar. Hay que encender el fuego del altar en el hogar. La oración es como ese fuego que mantiene esa llama encendida en cada hogar cristiano. Y cada cristiano es un sacerdote que tiene la obligación de encenderse como ese fuego en cada hogar. Y cada uno de nosotros debe mantener esa llama encendida, esa llama, como nos dice la palabra del Señor a través de la boca del apóstol Pablo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eran tiempos difíciles para el apóstol Pablo, para la iglesia. Eran tiempos muy difíciles, pero si la iglesia pudo hacerlo en aquella oportunidad y han permanecido hasta el día de hoy los efectos de sus oraciones, ¿cuánto más debemos seguir el ejemplo de esa iglesia primitiva? De seguir orando y clamando al Señor a través de los altares familiares. Es verdad que no nos podemos reunir en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, pero tu casa, tu oficina, el lugar donde Dios te ha puesto, ese es tu altar. Ese es el lugar que Dios tiene preparado para este tiempo, para que sigamos nosotros como iglesias que somos sin desmayar. Encender el fuego de la oración en cada hogar de la ciudad será nuestro trabajo, será nuestro anhelo, será nuestro deseo, para que el Señor se glorifique de una manera muy especial. Un altar encendido es una bendición de Dios. Una vez que el altar era encendido, se ofrecían sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo de Dios. Dios sigue siendo el mismo.
Dios no ha cambiado, y por lo tanto hay que encender el altar de la oración en cada hogar para que el perdón de Dios repose sobre nuestras familias, para que el perdón de Dios repose sobre nuestras iglesias, para que el perdón de Dios repose sobre nuestra nación. Cuando el pueblo de Dios ora con la firme convicción de que su voluntad de Dios, de que es voluntad de Dios responder a sus oraciones y revelar su gloria, esa expectativa de su gloria traerá la manifestación de Dios a nuestras vidas. Fíjense lo que nos dice Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Como lo dice la versión del 60, te recompensará en público. Así que veremos que las bendiciones de Dios, cuando levantamos en cada hogar cristiano un altar de oración a nuestro Dios Todopoderoso, veremos esas bendiciones de Dios manifestarse en nuestras vidas. Ahora es importante que ese fuego no se apague, sino que ese fuego se mantenga la llama encendida. Y por eso que en segundo lugar podemos decir, no hay que dejar de apagar el fuego del altar. Y vamos a seguir con el versículo que corresponde a esta parte de la predicación, que nos dice: sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Cada mañana era una obligación para mantener ese fuego encendido, que el sacerdote colocara la leña en ese altar. Era de gran importancia que el sacerdote mantuviera ese fuego encendido, y eso lo podemos ver en varios versículos, por lo menos en 4 versículos que se mencionan en este capítulo, como son los versículos 9, versículo 10, el 12 y el 15, hablan de mantener esa llama encendida. Fíjense la importancia que era para Dios mantener la llama encendida. E igualmente para nosotros es importante en el día de hoy mantener la llama encendida. Fíjense, cuando llama la atención que dice: el fuego arderá continuamente en el altar. Sabe que eso es de continuo, es sin cesar. No puede haber un momento en que el altar no tenga fuego. Dios había ordenado que el altar se mantuviera con la llama encendida. Es una orden de Dios mantener la llama encendida en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y hoy más que nunca es importante que esa llama pueda arder en todo tiempo. No puede haber ese momento en que la llama esté apagada. Fíjense lo que nos dice también la palabra del Señor: y yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración cuando continuamente, cuando perennemente nosotros tenemos una constante comunicación con el Señor a través de la oración. Pero ¿cómo Dios nos va a escuchar si nosotros no nos comunicamos con Él? Es preciso entonces, amados hermanos, hay que atizar el fuego de la oración en cada hogar. Hay que atizar ese fuego, así como fue una orden para los sacerdotes del Antiguo Testamento, también lo es para los sacerdotes de esta era. Cada creyente en Jesucristo es un sacerdote del Señor frente al altar de la oración que tiene en su hogar, con su familia, con sus amigos, con su congregación. Eso nos lo enseña el apóstol Pedro allá en 1 Pedro 2:9, que nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Imagínense la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios, que el apóstol Pedro nos está diciendo estas palabras que son contundentes y que son necesarias recordar. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Está hablando a la iglesia de hoy también. Es una responsabilidad de nosotros como sacerdotes mantener el fuego encendido del Señor en nuestro altar. Si dejamos de orar, el fuego del altar se apagará. Una iglesia que no ora, una familia que no ora es una iglesia apagada, una familia fría, una familia oscura, una familia que no representa ser hijos de Dios. Solo por medio de una vida de oración nos dejaremos ver en toda nuestra ciudad, en todo nuestro esplendor, para que nuestro país y nuestro mundo, nuestra nación y nuestra ciudad pueda ver que Dios está haciendo maravilla.
Mateo 5:16 nos dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo van a ver la maravilla del Señor si no queremos orar, si no queremos reunirnos para orar en familia, si tenemos miedo porque la pandemia está alcanzándonos, porque hay muchas personas que están contagiadas? Y si me toca a mí, amados hermanos, no tengamos miedo por lo que nos pueda suceder, tengamos miedo por lo que dejemos de hacer, tengamos miedo de no obedecer a la voluntad del Señor. Eso es que nosotros debemos tener el miedo, sino que más bien que mi hogar sea como un altar a Dios, constituir ese hogar que sea un altar encendido para Dios. En la Biblia nos encontramos con muchos referentes de altares de oración continua a Dios, como familias, como individuos, como personas. En primer caso, nosotros podemos mencionar a Josué y su familia. Allá en Josué 24:14 vemos que este es uno de los personajes que nos da una lección de mantener un altar encendido constantemente delante de Dios. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué decidió junto con su familia mantener la llama encendida de su altar familiar. Así cada uno de nosotros debe mantener la llama encendida en nuestros hogares. Daniel fue uno de ellos. Ahora si te dice, bueno, yo no tengo familia. Bueno, Daniel estaba solo en su casa y fíjense lo que sucede allí. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Cuántas veces nosotros tenemos tiempo para el Señor? ¿Cuántas veces le dedicamos tiempo a nuestro Dios? Daniel dedicaba 3 momentos para el Señor. Mantenía su altar encendido con Dios en su hogar. Amado hermano, amada hermana, amado amigo, si tú dices que vives solo y no tienes familia, no, yo no voy a hacer un altar porque no tengo familia. Tú eres el sacerdote que Dios ha puesto en el lugar donde estás. Es allí donde tú vas a obrar en favor de Dios, levantar tu altar, allí en tu soledad, no importa, pero Dios te acompaña, porque eres el sumo sacerdote que está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Amados, es importante que nosotros podamos ver cómo hombres y mujeres nos dan muestra de que sí se puede hacer. Ahora, ¿cuál otra familia o cuál otro individuo aparecerá en los registros divinos de Dios como familia, como individuos que permanecían con un altar encendido? Hay muchos otros que podemos ver. Por ejemplo, fíjese, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:18: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. El apóstol Pablo nos lo dice en diferentes oportunidades que debemos orar sin cesar, que debemos mantener esa llama encendida, como Daniel, como Josué, como el mismo el apóstol Pablo, como el mismo Jesucristo. Y también nos vamos a encontrar otras familias y otros individuos que mantenían ese altar encendido como familia y como individuo. La casa de Lidia en Hechos 16:40, en el aposento alto donde estaban aquellos 120 que oraban, allá en Hechos 20:8, la casa de Priscila y Aquila en Romanos 16 del 3 al 5, en la casa de Ninfas en la Odisea, Colosenses 4 del 15, y la casa de Arquipo en Filemón 1:2. Que tu casa, que tu familia, que tú mismo como individuo sean un altar encendido para el Señor, que nuestro altar sea encendido diariamente. Por eso hay que ofrecer sacrificios en el altar. El altar tenía una función, y una función era precisamente como encontramos en el versículo que nos dice: y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Cuando el pueblo pecaba contra Dios, su ira se encendía. Entonces dice la escritura ya en Éxodo capítulo 32 versículo 11, que nos dice: entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Cada vez que el pueblo desobedecía a Dios, se levantaba la ira de Dios contra el mismo pueblo de Israel. Y tenía Moisés que intervenir para aplacar la ira de Dios. ¿Y cómo se aplacaba la ira de Dios? A través de los sacrificios de paz.
Por esta razón necesitaba entregar solo al sacerdote un animal para que el sacrificio del perdón de su pecado fuera efectivo. Cada familia o persona que se despojaba de algo valioso, porque era un animal que debía ser completo, sin defectos, sin ninguna tacha. Levítico 6:6 nos dice: y para la expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Es decir, que tenía que despojarse de algo valioso, de algo que le costara. Así que, amados hermanos, ofrezcamos lo mejor de nosotros en el altar de sacrificio. Ofrezcamos lo mejor de nosotros. Ahora, ¿qué pide Dios de mí? Nos vamos a este versículo de Miqueas capítulo 6 versículo 8. ¿Qué es lo que pide Dios? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios pide tres cosas que nosotros podemos ofrecer en ese altar de sacrificio. En primer lugar, actuar con justicia. La justicia divina, la justicia de Dios es la que debe reinar en nosotros, no la justicia humana. La justicia humana para Dios es como trapo de inmundicia, pero la justicia divina realmente es la perfecta, es la justa. Es decir, que ustedes y yo debemos tener una justicia para presentar ante Dios. Tenemos que ser personas justas, tenemos que ser justos y honestos con el trato de los semejantes, tenemos que ser sinceros y fieles, hacer que la justicia, vivir en justicia es como ser hijos de luz, porque así nosotros debemos abandonar toda inmundicia, abandonar todas las cosas malas en nosotros, como nos dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Debemos hacer morir todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. En segundo lugar, amar la misericordia. Otra cosa importante que debemos presentar ante Dios es amar la misericordia. No solamente debemos amar la misericordia de Dios, sino también ser misericordioso y compasivo en el trato con los demás. La misericordia es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Así como Dios se compadece de nosotros, espera que nosotros nos podamos compadecer de nuestro semejante. Que nosotros podamos tener y ser movidos a misericordia, ya como aquel hombre que fue herido y aquel samaritano se acercó, dice la escritura, que fue movido a misericordia. La misericordia tiene que movernos a actuar en favor de aquel que necesita del Señor, no solamente con comida, no solamente con un saludo, sino también demostrarle el amor de Cristo a través de la misericordia. ¿Y qué más? En último lugar, humillarse ante Dios. La palabra humillación para muchos de nosotros tiene una connotación negativa, una connotación que muchas veces no nos favorece y que nos parece muy oscura. Pero Dios no está hablando de esa humillación, sino que nos dice en las Escrituras: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Está hablando que nosotros debemos tener una vida libre de arrogancia, una vida libre de caminar diariamente con Dios y en humildad a Él, vivir una vida tal como nos enseñó Jesucristo. Esas son las tres cosas que Dios pide que debemos cada día ofrecer en el altar de sacrificio en nuestros hogares, donde Dios nos ha puesto como individuos, como sacerdotes de Dios, como familia, como iglesia, para que la luz de Cristo brille en cada uno de nosotros. Amados hermanos, es hora de que levantes un altar al Señor. Es hora de que levantes un altar donde tú estás, donde tú te encuentras, allí en tu soledad. Si estás sola, si estás solo, es allí donde tú vas a levantar ese altar para que Dios sea glorificado sobre todas las cosas. Amados, que Dios les bendiga. Vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias porque tú has sido fiel. En primer lugar te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces el altar, el fuego de nuestro altar se ha apagado, se ha extinguido. Los vientos de las circunstancias han extinguido ese fuego que hay en ti, Señor. Ese fuego que debe haber en nosotros como un altar encendido perenne. Las situaciones, las preocupaciones nos han apagado ese fuego. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que se vuelva a encender ese altar,
que pueda permanecer encendido día a día, que cada mañana, Señor, nuestra oración sea el combustible que pueda avivar el fuego que hay en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener una vida de obediencia y que te agrade a ti, una vida libre de arrogancia y que podamos depender de ti totalmente cada día, libre de arrogancia, viviendo en humildad y sencillez de corazón. Padre, muchas gracias porque hoy, Señor, mi hogar se convertirá en ese altar que tú deseas para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados hermanos, amados amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un hermoso día, una hermosa semana y recuerden levantar su altar. Ese altar que debe estar encendido el Señor día tras día para que su gloria sea manifestada en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia y sobre todo en nuestra nación que necesita de Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un hermoso día y muchas gracias. Mm-hmm.